Buenos días, a continuación les vamos a exponer la situación problema, el cáncer. ¿Cómo respira? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento celular incontrolado que lleva a generar tumores. La principal diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno es que los malignos son cancerígenos y son capaces de evitar la muerte celular, invadir tejidos y de expandirse a lo largo del cuerpo, lo cual se conoce como metástasis. Las principales diferencias entre una célula normal y una cancerosa es que al sufrir ambas un daño irreparable, la normal pasa a muerte celular, lo cual se conoce como apoptosis, y la cancerosa continúa dividiéndose. Además, las cancerosas no son especializadas, mientras que las normales sí, y las cancerosas se esconden en el sistema inmunitario. Las características de las células cancerosas es la independencia de señales de crecimiento, es decir, modificaciones en los genes que hacen que crezcan más rápido, insensibilidad de estímulos que inhiben el crecimiento, es decir, evaden los mecanismos que controlan el crecimiento celular, la evasión de la apoptosis, es decir, no pasan a la muerte celular, la invasividad y metástasis, que es cuando se diseminan por el cuerpo, ya sea local o localmente o en la periferia. Potencial ilimitado de replicación, es decir, no hay un fin eh, con el cual se terminen de replicar, y la angiogénesis se refiere a que usan los vasos sanguíneos para así alimentar tumores. Eh, el cáncer en cifras. Según la OMS es la segunda causa de muerte en el mundo, la tercera causa de muerte en México, y el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas. Y en cuanto al cáncer de mama, 1.38 millones de casos nuevos cada año, y es la segunda causa de muerte de mujeres en México. Bueno, hablando específicamente acerca del cáncer de mama, se sabe que ese es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas, del cual se sabe que ocurre cuando algunas de estas células en las mamarias comienzan a crecer de manera normal, dividiéndose más rápido que las células saludables y continúan acumulándose, y así se va formando un bulto. El cáncer suele aparecer en las células de los conductos que producen leche, generando un carcinoma ductal invasivo, el cual es el tipo más común de cáncer de mama, aunque el cáncer también puede comenzar en otras células o tejidos dentro de ella. A pesar que se han identificado factores relacionados con las hormonas, el estilo de vida y el entorno también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, aunque no se sabe con exactitud por qué algunas personas que no presentan ningún factor de riesgo terminan por desarrollarlo. Y algunos de los factores asociados a un mayor riesgo de contraer este tipo específicamente son los siguientes: ser mujer, tener una edad avanzada, antecedentes personales y familiares, genes hereditarios del cáncer y la obesidad. Por otro lado, hablando acerca de las características sintomáticas que se encuentran en un paciente con cáncer, se pueden apreciar en la imagen de la izquierda de la pantalla, las principales. Y además se debe reconocer que las células pueden diseminarse por la mama hacia otras partes del cuerpo, no solamente ahí mismo. Mientras que los efectos y consecuencias de la patología tienen repercusiones en la imagen corporal, la afectividad y el ambiente social del paciente, ya que el cuerpo cambia y se pueden desarrollar diferentes trastornos. Y debido a esto, la autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en las mamas y detectar prontamente esta patología. Mama aparece cuando las células del epitelio glandular se reproducen de forma incontrolada y muy rápidamente, es decir, es una anormalidad en el ciclo celular, por lo que a continuación se explicará la relación mientras se describe el proceso normal. Cuando se encuentra una célula en la fase G1 se está llevando el crecimiento de la parte interna de la célula y después pasa a la siguiente fase, ya sea G0, en donde se especializa según el tipo de célula, o en la fase S, en la cual se duplica el material genético. Pero aquí pueden pasar dos anormalidades que desencadenan el cáncer. Primero consiste en que G0 se regresa a G1, la célula rompiendo la dirección normal del ciclo, mientras en un segundo caso es cuando una célula está destinada a ir a la fase S, pero termina dirigiéndose a la fase G0. Siguiendo con el ciclo celular, la célula debe de llegar a la fase G2, en donde se corrigen posibles errores de la duplicación del material genético, o en el caso de que el ADN sea irreparable, sucede la apoptosis, es decir, la muerte celular. Pero si está dañada la célula encargada de corregir los errores, omite la apoptosis en las células con el gen dañado, por lo que continúa su ciclo y puede seguir dividiéndose y creciendo. Para esta situación problema, tomamos en consideración el cáncer de mama tipo HR2 positivo, que se trata acerca de una sobreexpresión de la proteína HR2, y esta está encargada en una célula sana de controlar
cómo se divide, cómo se sana y cómo se reproduce una célula mamaria sana de forma normal, pero en la célula cancerosa hace una sobreexpresión y esto ocasiona que éstas se reproduzcan y hagan un crecimiento tumoral bastante rápido. Es un tipo de cáncer mucho más agresivo e invasivo que otro tipo a comparación de otro tipo de cánceres, y es por eso que es importante tratarlo con medicamento que esté dirigido al mismo, con un alto índice de efectividad. Los lípidos también tienen una importancia relevante en el cáncer de mama. Nosotros los consumimos a diario en nuestros alimentos y los principales relacionados con el cáncer de mama son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos poliinsaturados o PUFA N3 se encargan de inhibir la síntesis de eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Esos derivados actúan como hormonas y promueven tanto la carcinogénesis como el proceso inflamatorio. Es importante mencionar que los derivados del ácido araquidónico son ácidos grasos. También los PUFA N3 en presencia de enzimas específicas se convierten en eicosanoides también, solo que ellos intervienen en la modulación de respuestas inmunitarias e inflamatorias, es decir, atacan a los derivados del AA y bloquean el que esos ayuden a las células cancerígenas del cáncer de mama. Por el otro lado, los PUFA N6 promueven la carcinogénesis mamaria, y esto lo logran por medio de la sobreexpresión de la enzima COX-2 encargada de sintetizar los eicosanoides derivados del AA mencionados con anterioridad. Y básicamente se podría resumir el rol de los lípidos a que los N3 batallen o combaten contra los N6 para así unos ayudar a las células a sobrevivir y otros inhibir su crecimiento. El rol del tejido adiposo en el cáncer de mama es también importante debido a que varios estudios han comprobado que las personas con senos más densos, es decir, con menos tejido adiposo, son más propensas a desarrollar cáncer de mama. Además, es importante mencionar que la membrana celular, cuando hay presencia de células cancerosas, se tiende a llenar más de fosfolípidos. Las células cancerosas generan ATP mediante la fermentación del piruvato y no mediante la respiración celular. Esto tiene como consecuencia un consumo mayor de carbohidratos, en este caso el más común es la glucosa, y a pesar de que no existe ninguna dieta que cure el cáncer o lo prevenga, los carbohidratos son una parte fundamental de la alimentación y consumir una cantidad adecuada previene o ralentiza el crecimiento de las células cancerosas debido a que no tienen una forma efectiva de seguirse reproduciéndose, pero tampoco sufren falta de carbohidratos para tomar en cuenta lípidos o proteínas para reproducirse. Bueno, entonces, en torno al potencial del ATP, este es una molécula cuyas potencial eléctrico surge de inestabilidades entre sus iones de oxígeno, entre su cola de fosfato, y se compone, una vez que se descompone mediante la hidrólisis, genera un grupo ADP, el cual se puede reciclar, un grupo fosfato que se utiliza como intercambiador en siguientes reacciones, o sea, intermediario, y ese que se utiliza para la realización de trabajo, y este proceso se repite. También la respiración celular como tal se puede dividir en dos formas, en dos maneras, en dos metodologías, que es la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, la cual no utiliza oxígeno. Ambas pasan por el proceso de glicólisis, el cual produce 2 ATP. Sin embargo, la aeróbica produce muchísimo más ATP, dado que pasa por el Krebs cycle y por otros procesos, lo cual ronda a ser alrededor de 36 ATP en contra del anaeróbico, que solo produce alrededor de 2 ATP. Y esta es la ecuación para un proceso de respiración celular aeróbico. Finalmente, el procesamiento energético del cáncer se destaca por un efecto conocido como el efecto de Warburg, por un científico que nos dice de que, aunque no se conoce realmente la razón por cual las células cancerígenas solamente utilizan métodos anaeróbicos para producir energía. Es decir, que para poder llegar a los mismos requerimientos energéticos de una célula normal, ellos tienen que utilizar muchísima más glucosa, dado a que es menos eficiente, es decir, se produce menos ATP por cada molécula de glucosa, entonces tienen que consumir mucho más. Y bueno, muchas gracias por su atención y estas son nuestras referencias.